Soy contratista general. Empecé en la construcción después del instituto y fui ascendiendo con los años. No soy un maestro en nada en particular, pero puedo construir casi cualquier cosa. Después de años trabajando en diferentes obras, monté mi propia empresa hace unos 7 años. Todo contratista tiene alguna anécdota extraña. Cualquier trabajo que implique trabajar con el público, sobre todo en sus casas, te expone a situaciones extrañas. Pero pocos contratistas tienen historias que rocen lo paranormal. Qué suerte la mía. Todo empezó normal. Me contrataron para instalar una nueva fosa séptica a una joven pareja que acababa de comprar su primera casa. Esto fue antes de que los precios de la vivienda se dispararan, pero todavía eran muy conscientes de su presupuesto. La casa era una antigua granja de principios de siglo que estaba en muy mal estado. Compraron la casa pensando que podrían utilizar el dinero ahorrado para arreglarla. He visto que esto ocurre mucho con los jóvenes. Los vídeos de moda en las redes sociales hacen creer a los millennials que pueden comprar una casa para arreglar y hacerla suya. Rápidamente se dan cuenta de que se necesita algo más que una actitud valiente para hacer reformas importantes. Al principio me cabreó. Me sentí insultado de que tantos chicos pensaran que mi trabajo era tan fácil que podían hacerlo sin ninguna formación. Pero luego me di cuenta de cuánto dinero ganaba cuando se enteraron. Mordieron más de lo que podían masticar. Así que hice las paces con ello. Ahora sé lo que probablemente estás pensando. Una granja vieja y espeluznante es igual a un encuentro con fantasmas. Pero en realidad nunca puse un pie dentro de la casa. Estaba cavando en el patio trasero para instalar la fosa séptica cuando hice un desafortunado descubrimiento. Huesos y muchos. 9 de cada 10 veces, cuando desentierras un hueso, pertenece a un animal. Pero si alguna vez tengo dudas, llamo a la policía y lo denuncio inmediatamente. Es ilegal seguir excavando en un sitio que puede tener restos humanos y no tengo por costumbre arriesgar mi licencia de contratista. Vino la policía. Los forenses confirmaron que los huesos eran humanos y un equipo especial de excavación de la escena del crimen desenterró el resto de los huesos sin alterar su ubicación. Más de 2 docenas de esqueletos estaban dispuestos en 2 círculos, uno dentro del otro, rodeando un gran cráneo de alce en el centro. El equipo forense dijo que los huesos tenían unos cientos de años, al menos de principios de la época colonial, pero probablemente incluso antes. Por la disposición de los cuerpos, estaba claro que el lugar de enterramiento no era normal, y había claras marcas de raspaduras en la mayoría de los huesos del cuello. El equipo forense dijo que indicaban que las víctimas habían sido degolladas. Todo el lugar parecía una especie de ritual de sacrificio. No lo pensé mucho más. La historia es fascinante, pero me preocupaba más que terminaran la excavación para poder volver a trabajar en la fosa séptica y cobrar. Pero aquella noche ocurrió algo extraño. Supe al instante que era un sueño, lo cual es extraño porque nunca me había pasado antes. Estaba en mi habitación, pero no había techo. Vi estrellas sobre mí, pero eran de colores extraños y se movían erráticamente. Entonces apareció una figura con cuernos en la habitación y me rodeó. Tenía marcas por todo el cuerpo. No sé si eran tatuajes o pintura, pero se retorcían hacia arriba y alrededor de su cuerpo en patrones deliberados. No mostraba ningún signo de agresión, pero su presencia era amenazadora. Siguió rodeándome. Su rostro era severo pero confuso. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, me dio un fuerte empujón en el pecho y me tiró contra la cama. Me desperté con dolor en el pecho. Me encogí de hombros ante la pesadilla, pero tenía una marca roja en forma de mano en el pecho. Eso fue mucho más difícil de ignorar. Durante todo el trayecto hasta el lugar de trabajo, tuve una sensación de inquietud. Cuando llegué, el propietario salió a verme y había un camión de mudanzas en la entrada.
Estaba claramente disgustado por algo, y yo sabía exactamente lo que estaba pensando. Me dijo que no quería seguir excavando la fosa séptica y que, de todos modos, pensaba vender la casa. Le pregunté por qué no me había llamado. Sacudió la cabeza y dijo que lo sentía y que se había olvidado por completo de la fosa séptica. Parecía muy afectado. Le pregunté si había tenido una pesadilla. Abrió mucho los ojos, pero trató de disimular. Nos quedamos un minuto en silencio. Me di cuenta de que quería decir algo, pero no podía. Lo habría dejado así, pero le noté un moratón alrededor del brazo, como si alguien le hubiera agarrado bruscamente. Se dio cuenta de que le miraba el brazo. ¿Lo has visto?, me preguntó. Sí, respondí. Me desabroché la camisa para mostrarle la huella de la mano en mi pecho. Puso cara de asombro y luego de extraño alivio. Después no dijo nada más. Se limitó a asentir y me fui. Una parte de mí quería preguntarle detalles, comparar su sueño con el mío, pero pensé que era mejor dejar que los perros durmieran. Podría ser un poco anticlimático, pero estaba claro que el chico no quería hablar. Me fui de acampada con mi padre a las colinas negras de Dakota del Sur. La primera señal de problemas llegó al anochecer. Había sido un día bastante caluroso, así que esperamos a que se pusiera el sol para encender el fuego y preparar la cena. Papá puso la plancha sobre el fuego, preparándola para cocinar la lucioperca que habíamos pescado y fileteado antes. No pasó mucho tiempo hasta que un horrible olor a carne podrida invadió el campamento. Al principio pensamos que el pescado se había estropeado, pero cuando revisamos el pescado para olerlo más de cerca, estaba claro que el olor no venía de ahí. No habíamos encontrado ese olor en todo el día, ni siquiera en la parte más cálida del día, cuando uno pensaría que un cadáver en descomposición estaría en su peor momento. Aún así, decidimos registrar la zona en busca de cualquier indicio de un animal abatido y en descomposición en las proximidades. Tendríamos suerte si hubiéramos acampado cerca de un animal en descomposición. Recorrimos todos los senderos cercanos, olfateando y buscando, pero fue en vano. No encontramos ningún cadáver en descomposición. Y lo que era aún más extraño, el olor a podrido parecía cada vez más fuerte. Fuéramos donde fuéramos. Era como si todo el bosque se estuviera pudriendo. Era como si todo el bosque se estuviera pudriendo a nuestro alrededor. Lo que sí encontramos, y nos pareció bastante extraño, fueron huellas de pezuñas profundamente incrustadas que parecían pertenecer a un ciervo muy grande. Mi padre estaba especialmente asombrado por esto, habiendo trabajado con parques de pesca y caza la mayor parte de su vida y nunca antes había visto huellas de ciervo de ese tamaño. Finalmente, decidimos dirigirnos al campamento, ya que no habíamos sido capaces de averiguar el origen del desagradable olor. Para entonces, estaba oscureciendo. El olor, por supuesto, siguió empeorando, a pesar de que no había ninguna fuente obvia. Cuando volvimos al campamento, sacamos el pescado de la nevera y lo cocinamos. Pero para entonces, ninguno de los dos tenía mucho apetito. Mientras estábamos sentados alrededor del fuego, hurgando en nuestros platos, tratando de evitar cualquier discusión sobre el olor circundante, empecé a oír algo moviéndose en la maleza lejana. «Escuchen, ¿oyes eso?», le pregunté a papá. Fuera lo que fuese, era lo bastante grande como para romper lo que parecían grandes ramas mientras se movía entre los árboles. Papá se encogió de hombros. «Por aquí no hay nada demasiado peligroso», dijo. Intentaba tranquilizarme, pero por su cara y el sonido de su voz me di cuenta de que él también estaba un poco asustado. Pensé en preguntarle si quería hacer las maletas y marcharse antes. Esperaba que dijera que sí, pero los dos estábamos fingiendo que estábamos bien. Sin embargo, tenía miedo de preguntarle directamente, porque si me equivocaba al decir que tenía miedo,
No quería que pareciera que me estaba acobardando en nuestro viaje. «Pero, ¿qué demonios?», gritó mi padre. Casi salto de mi silla de camping. Estaba mirando por encima de mi hombro hacia el bosque. Me giré y fue entonces cuando lo vi. Al principio parecía un árbol muerto, con las ramas moviéndose de un lado a otro entre los árboles, a unos 2 metros del suelo. Estaba oscuro y la luz de la luna se reflejaba justo en los palos puntiagudos para que pudiéramos verlos. Uno podría haber pensado que era el viento soplando a través de un árbol muerto, excepto que no había mucha brisa en absoluto esa noche, y el movimiento no estaba en ningún tipo de patrón rítmico. Parecía moverse independientemente de todo lo demás y por su cuenta. «¿Quién anda ahí?», gritó mi padre. No estoy seguro de qué creía que estaba haciendo alguien para que un árbol se moviera de esa manera. Pero lo que sucedió a continuación nos hizo correr hacia el jeep. De repente, esta figura levantó otro pie en el aire. A través de la oscuridad brillaban un par de ojos amarillos. Solo cuando los ojos salieron a la vista nos dimos cuenta de que estábamos mirando lo que parecía ser el cráneo de un ciervo grande con cuernos adjunta, pero fue por lo menos 8 pies del suelo en este punto, probablemente más cerca de 9. Dejamos todo y corrimos tan rápido y tan fuerte como pudimos hacia el jeep. Ni siquiera trajimos nuestro equipo. Una vez dentro, acordamos ir a las termas a pasar la noche y buscar un hotel. Volveríamos a por el equipo por la mañana, cuando hubiera luz. Pasamos toda la noche en el hotel muy despiertos, hablando de lo que habíamos visto y esperando que no fuera real, siendo de caza, pesca y parques. La hipótesis inicial de mi padre era que se trataba simplemente de un ciervo anciano que sufría la enfermedad de desgaste, una especie de enfermedad neurológica de los ciervos que es común en la zona y puede hacer que los ciervos adopten un aspecto zombie. En última instancia, esto es lo que decidimos que habíamos visto, y nos imaginamos que ambos se asustó en la oscuridad de la noche y se puso nervioso por no comer. Sin embargo, al día siguiente, cuando volvimos al campamento, esa hipótesis se desvaneció. Fuera lo que fuese lo que habíamos visto, había encontrado nuestro lugar y había destrozado completamente nuestras tiendas, apagado el fuego y tirado todo lo que teníamos al suelo del bosque. En medio del desorden había un conjunto de huellas de cascos de al menos 10 pulgadas de adelante hacia atrás en todo el campamento. Y eso es solo un conjunto, no 2. Lo que sea que haya estado allí, caminaba en 2 pies. No creo que volvamos pronto a las colinas. Trato de no conducir de noche nunca más, especialmente durante el invierno. Hay algo en los faros rebotando en la nieve que me recuerda el terror que sentí aquella noche. Se supone que es una época feliz del año. Todo el mundo es cálido y acogedor y disfrutar de tiempo con sus familias. De hecho, yo volvía a casa de nuestra fiesta de Navidad de la empresa. Trabajo en Farmington, Connecticut, pero vivo en las afueras. Estoy lo suficientemente lejos del ruido y la contaminación. Hay muchas tierras de labranza y algunas personas tienen propiedades aquí para cazar. El viaje al trabajo es más largo, pero me merece la pena. He pensado en volver a la ciudad. Tal vez eso ayudaría a mi paranoia. No sé exactamente lo que vi. He leído descripciones que se le parecen, pero siento que es imposible saberlo con certeza. Era grande, demasiado grande para ser una persona. Se movía a un lado de la carretera, totalmente iluminado por mis faros y su reflejo en los bancos de nieve. Sus piernas eran demasiado largas para ser las de una persona normal. Imagínate al jugador de baloncesto más alto que hayas visto nunca. Era así, pero 1,5 metros más alto. Los pasos que daba eran tan grandes que parecía que podía seguir el ritmo de mi coche. Por supuesto, eso podría deberse a que inconscientemente había levantado el pie del acelerador, embelesado y atónito por lo que estaba viendo.
A medida que mi coche se acercaba, empecé a distinguir mejor sus rasgos. Sus músculos eran enormes y sus hombros también. Al acercarme, también pude ver sus manos. Eran del tamaño de una pizza grande. En una de ellas agarraba algo ensangrentado. No podría decir exactamente lo que era, tal vez una rama de ciervo o algo así. Un hueso blanco sobresalía de la masa de pelo y sangre. Algo rojo y supurante se arrastraba tras la enorme figura. En ese momento me di cuenta de que no estaba acelerando. Estaba absolutamente aterrorizado. No podía pensar ni respirar y mi cerebro luchaba por averiguar cómo volver a pisar el acelerador. Me estaba acercando peligrosamente a este monstruo. Lo suficientemente cerca como para ver el viento de invierno agitando su pelo. Su pelo era grueso y áspero como el de un oso. Una vez fui a un santuario de osos y tuve la oportunidad de acariciar a un osezno. Su pelo era tan grueso y negro que se parecía al de este osezno, pero estaba segura de que no era un oso. Los osos tienen forma cuadrada y brazos y piernas rechonchos. Tienen un hocico y pequeñas orejas redondas. Esta criatura tenía un torso humanoide triangular y sus extremidades no eran nada rechonchas. Sus brazos eran probablemente tan largos como todo mi cuerpo, y una de sus manos seguía agarrando aquella masa carnosa ensangrentada. Mi pie encontró el acelerador justo cuando me puse al lado de esta bestia. No podía pisar el acelerador lo suficientemente rápido. La bestia giró su cara hacia mí y vi sus ojos. Eran unos ojos grandes, negros y brillantes. Su cara era vagamente humanoide. La mandíbula inferior sobresalía varios centímetros del labio superior, que era enorme. Los orificios nasales de su pequeña nariz chata se abrieron como si captaran mi olor. Tenía unas cejas gruesas bajo las que asomaban unos ojos negros. Cuando establecimos contacto visual, sacudió bruscamente la cabeza. Su cuerpo se giró hacia mí y sus labios se entreabrieron, mostrando unos enormes dientes amarillos. Pisé a fondo el acelerador. Mis ruedas giraron un poco sobre la carretera helada mientras intentaba escapar. Mis ojos deberían haber estado en la carretera, pero no podía apartarlos del espejo retrovisor. Parecía que el monstruo intentaba correr tras de mí, pero pronto desapareció en la oscuridad. Cuando llegué a casa, apenas podía convencerme de salir del coche. Tengo una pequeña cochera a pocos metros de mi puerta. Literalmente, solo tengo que dar 6 pasos, pero me parecía lo más aterrador que podía imaginar. Estaba segura de que si salía de la seguridad de mi coche, me atraparía inmediatamente y me convertiría en una masa sanguinolenta que agarraría con su enorme mano. Por fin me armé de valor y corrí hacia la entrada de mi casa. Tanteé mucho con las llaves e incluso se me caían a cada segundo. Mi corazón latía más deprisa y mi cabeza giraba de un lado a otro, comprobando si aquella masa de 3 metros se acercaba a mí. En cuanto entré en mi casa, cerré la puerta de un portazo y eché el cerrojo. Puse el sofá delante de la puerta principal y la mesa del comedor delante de la puerta trasera. No tenía armas en casa, solo un bote de spray de pimienta. No dormí mucho esa noche ni la siguiente. De hecho, he tenido muchos problemas para dormir todas las noches desde entonces. Como ya he dicho, intento no volver a conducir de noche. Intento no salir de noche. Saco la basura mucho antes de que se ponga el sol. Y también compré una escopeta a un granjero local por si esta cosa me encuentra alguna vez.